Muy buenas tardes. Bienvenidos a este video expositivo en el que presentaremos algunas de las ideas principales y críticas acerca de la globalización, la rendición de cuentas y la gobernanza educativa. Nosotras somos Yasmín Reyes y mi compañera Santiago Perla. Algunos de los contenidos de los que hablaremos son los siguientes. Para comenzar, ¿qué es la rendición de cuentas? En educación se entiende como la obligación de escuelas y docentes de justificar sus resultados ante un foro, ya sea el Estado o la sociedad. El modelo más difundido es el gerencial y basado en resultados, apoyado en pruebas estandarizadas externas. Este enfoque permite a los gobiernos fijar metas y supervisar el desempeño escolar. Su difusión global se explica por factores como avances en la tecnología de evaluación, por ejemplo, PISA, interés económico en mejorar aprendizajes para sostener la competitividad, la expansión de la nueva gestión pública, la vinculación de la rendición de cuentas con otras agendas educativas globales, autonomía estándar, estándares curriculares y el crecimiento de la industria de pruebas que obtiene beneficios de estos sistemas. Comenzaremos con marcos teóricos. La investigación de Berger y Parceriza utiliza distintos lentes teóricos para explicar los mecanismos concretos a través de los que se difunden estas ideas y políticas por el mundo. Entender los diferentes marcos teóricos que nombraremos a continuación será útil para analizar las diferentes fuerzas que convergen según distintos marcos teóricos o distintas teorías. De esta manera, la primera de ellas es el racionalismo, la cual nos diría que este tipo de políticas se adoptan porque funcionan, así de sencillo. Se adoptan porque, según los racionalistas, hay evidencia sólida de que son eficientes en otros sitios y que por tanto pueden ser readaptables. Aquí lo paradójico y que se menciona en este estudio es si de verdad estas políticas de rendición de cuentas mejoran la calidad educativa de forma amplia, de forma equitativa, ya que según varios estudios que se citan, la evidencia empírica es insuficiente, en muchas ocasiones es débil o incluso es contradictoria. El neoinstitucionalismo nos explica la difusión de estas políticas desde la idea de la legitimidad. Alguna- Algunas de las ideas clave del autor son los gobiernos que adoptan políticas no solo porque sean efectivas, sino porque les dan legitimidad interna e internacional. También suelen aplicar reformas como la rendición de cuentas para hacer un país que parezca moderno, alineado con los estándares occidentales. También los organismos internacionales no son neutrales, sino promotores activos de estas políticas. En otras palabras, la rendición de cuentas se opta porque da prestigio y respaldo político más allá de los resultados reales. La economía política internacional pone el foco en el poder, en los intereses económicos y materiales, así como en el conflicto. La economía política internacional subraya cómo la competencia económica global, las presiones fiscales, los intereses de actores poderosos, incluida la industria educativa, empujan a adoptar reformas que se ven como eficientes económicamente o que generan negocio, generan lucro. Es decir, los condicionantes de prioridades se vuelven las presiones exógenas y endógenas que ya hemos mencionado. Estas presiones eh, al mismo tiempo están condicionadas por el factor determinante de la globalización económica. De esta manera, los organismos internacionales a menudo promueven modelos que favorecen la eficiencia fiscal y la alineación con el mercado laboral. Incluso a veces usan la condicionalidad de préstamos o de ayudas para impulsar estas reformas, sobre todo en países en vías de desarrollo.
Por lo tanto, actúan de una manera un tanto coercitiva. Eh, en este sentido, las reformas educativas serían una especie de respuesta funcional del Estado a una industria educativa de origen privado, donde precisamente este carácter privado sería cada vez más influyente tanto en lo económico como en lo político. Para la economía política internacional, el motor son las presiones materiales y los intereses de los que tienen más poder sobre el sector educativo. Desde la mirada constructivista, lo más importante no son los recursos materiales, sino los discursos y significados que construyen. Unos de sus puntos más importantes son: 1. Organismos como la OCDE que ejercen influencia mediante poder blando, usando evaluaciones como PISA para persuadir a los gobiernos. 2. Se crea un sentido común global, que medir resultados y aplicar rendición de cuentas es la vía para garantizar calidad y equidad. 3. La rendición de cuentas es polisémica. Diferentes países y gobiernos la adoptan con fines distintos, pero bajo un mismo discurso de modernización. Y por último, en este enfoque, las ideas y los discursos son los que legitiman y difunden las reformas educativas a nivel mundial. A continuación, desmenuzaremos algunos de los factores que promueven la difusión internacional de la rendición de cuentas. En primer lugar, las innovaciones metodológicas y técnicas. Cuando hablamos de esto, en educación nos referimos, por ejemplo, a la definición de estándares de aprendizaje, al diseño de pruebas estandarizadas y a la creación de modelos estadísticos como los de valor añadido, que buscan medir qué tanto influye realmente la escuela o el docente en las calificaciones de los estudiantes. Gracias a estos métodos se obtienen resultados más satisfactorios, pero sobre todo más precisos. No es casualidad que pruebas estandarizadas internacionales como PISA, TIMSS o PIRSS hayan colocado a los países en una especie de carrera educativa en la que ya no solamente está en juego la calidad de la enseñanza, sino también la propia competitividad de cada nación. Lo interesante es que al aplicarse de manera uniforme, este tipo de pruebas han convertido sus resultados en el indicador internacional de calidad educativa por excelencia, dado que ofrecen datos concretos, fáciles de representar en un gráfico, fáciles de difundir y lo más importante, comparables entre los distintos países que se suman a esta carrera educativa global. La globalización también impulsa la rendición de cuentas, vinculándola con la economía y la competitividad. Hoy se cree que el aprendizaje escolar está directamente ligado al crecimiento económico. Por eso, mejorar resultados de aprendizaje se ve como un requisito para que un país sea más competitivo. Y la escuela se define como un espacio que debe formar capital humano para la economía global. Así, las evaluaciones y la rendición de cuentas se convierten en las herramientas para medir qué tanto aporta la educación al desarrollo económico. La nueva gestión pública, o NGP por sus siglas, se ha vuelto el paradigma dominante para reformar lo público desde los años 80 y 90. La idea central de la nueva gestión pública es la de importar principios de la empresa privada, tales como el énfasis en la eficiencia, la orientación a resultados medibles, la descentralización de la gestión, la competencia entre proveedores y fomentar un liderazgo más gerencial. A nivel educativo, las medidas anteriores se traducen en promover directores que sean más gestores, enfocados en resultados. Una de las cuestiones que terminan promoviendo la NGP es la autonomía de las escuelas para su gestión interna, pero esta mayor autonomía
al mismo tiempo viene de la mano de una supervisión y de una evaluación externa más estricta y generalmente más rigurosa. Cuando los gobiernos publican rankings de escuelas o los mismos resultados de las pruebas, el mensaje político es muy claro. Más allá de si las medidas realmente funcionan, proyectan una imagen de acción, de preocupación constante y activa por la calidad, por la mejora educativa y transmiten la idea de que las escuelas están mejorando y si no, de que por lo menos están tomando medidas al respecto. Al mismo tiempo, el riesgo político termina siendo relativamente bajo porque la presión se traslada hacia otros grupos, a las escuelas, a los docentes e inclusive a las familias. Así que si los resultados son malos, es más fácil señalar a esos grupos que quizás reformular o cuestionar la política de fondo. Además, este tipo de medidas suelen percibirse como más rápidas y baratas, sobre todo si las comparamos con alternativas más complejas, como puede ser la mejora de la formación de los docentes. Así que a corto plazo, publicar resultados y todo lo que es cuantificable parece una solución más sencilla y menos demandante en la nueva gestión pública. Finalmente, la rendición de cuentas no aparece sola, sino como parte de una agenda educativa global más amplia. Se combina con la autonomía escolar, más libertad a las escuelas, pero a cambio de más control y evaluación externa. Se esfuerza con las reformas basadas en estándares que requieren pruebas para verificar su cumplimiento. Estas políticas se alimentan unas a otras y consolidan un modelo de gobernanza educativa compartido internacionalmente. De esta forma, la rendición de cuentas se integra a un paquete de reformas globales que buscan modernizar y estandarizar la educación. Cuando se mueve tanto dinero público y se decide qué herramientas usar para medir algo tan importante como es la educación, no podemos olvidarnos de los intereses comerciales que se mueven en este ecosistema. Así que el quinto y último factor clave va en paralelo a la consolidación de una industria de las pruebas, la llamada tasting industry. Este es un sector económico muy fuerte, con grandes empresas multinacionales que la conforman. La lectura nos pone de ejemplo a Pearson y, y las cuales tienen un interés económico en que los sistemas educativos adopten y utilicen cada vez más sus evaluaciones. Pero su negocio va más allá de solamente vender las pruebas. Las pruebas. Ellos también las diseñan, las administran, procesan y analizan los datos, ofrecen consultoría a gobiernos, a escuelas sobre cómo leerlos, cómo interpretarlos, venden materiales y programas de mejora y consiguen contratos públicos para gestionar evaluaciones nacionales o participar en la logística de pruebas internacionales. El modelo de negocios de esta industria se basa en que la forma de evaluar de sus pruebas estandarizadas sea la norma. Así que son agentes activos que utilizan su influencia, participan en foros internacionales, venden su experiencia y sobre todo defienden el modelo. Eh, Inclusive, y aquí lo que me parece un poco preocupante que se menciona en la lectura, es que hay estudios que refieren cómo estas empresas incluso tienen el interés de moldear qué se considera conocimiento valioso. Y esto tiene sentido porque obviamente ellos le van a dar mayor peso al conocimiento que se mide fácil, que se puede cuantificar, que se puede medir a través de las pruebas que ellos mismos diseñan. Así que, en resumen, la tasting industry es un negocio redondo, sumamente lucrativo y que
también tiene, digamos, una concepción de conocimiento académico útil que sería el que se puede ajustar a las pruebas que ellos promueven. A manera de conclusión, el análisis de Berger y Parceriza sobre la globalización de la RDC basada en las pruebas estandarizadas es una evidencia de un sistema de valores que refuerza y reproduce el orden económico y social vigente y dominante. Aquí creo que cabría preguntarnos qué valores se aprenden y qué valores se reproducen a partir de la incorporación de este tipo de enfoques. Em, y bueno, en lo personal, creo que cuando la educación se reduce tanto a estándares, a numéricos, a rankings competitivos, se transmiten valores implícitos, valores subyacentes o quizás no tan implícitos como lo pueden ser, por ejemplo, la competitividad individual por encima de la cooperación, dado que es lo que representan los países al sumergirse en este tipo de carreras globales por obtener un número en la lista. Creo que también se reproduce el éxito como sinónimo de rendimiento medible, la meritocracia como justificación de las desigualdades, lo cual me parece sumamente peligroso, y también la eficiencia económica como fin último de la formación académica. En lugar de ver a la educación como un proceso continuo, se mira a la educación como un proyecto económico, una inversión a largo plazo. Entonces creo que de la misma manera se mira a las personas como capital, capital humano, y pues a grandes rasgos todo esto termina desarticulando el pensamiento crítico, la pregunta por modelos alternativos en la sociedad, eh, todos este tipo de aparatos técnicos terminan convirtiéndose en aparatos ideológicos también, que premian la adaptación al sistema, que convierten la educación en un dispositivo de control en lugar de un dispositivo de emancipación, y que sobre todo definen de manera muy hegemónica lo que es la calidad, lo que es el éxito, lo que es la eficacia, la eficiencia, y de esa manera pues terminan moldeando las aspiraciones y los comportamientos de las personas a partir de contextos concretos y poderosos como lo son pues las escuelas. Entonces, ya para finalizar esta conclusión, creo que sería importante reivindicar una educación eh, contrahegemónica, por así llamarla, que cuestione estos valores implícitos de la RDC y que recupere las dimensiones que ya mencionábamos, que no se pueden medir, que no se pueden cuantificar, como lo son, pues, la creatividad, la solidaridad, la justicia social, eh, el bienestar común, y, y de la misma manera, pues que promuevan una ética de cuidado frente a estas lógicas de rendimiento que terminan siendo voraces y completamente insalubres, si me lo preguntan, porque pues tienen mucho que ver con estas cuestiones de demanda y de competencia que se vuelven sumamente cansadas a largo plazo, sobre todo para las personas que no nos podemos comportar como capital, por más que el sistema así lo espere. Entonces, em, en conclusión, ahora sí, considero que sería importante también construir alternativas pedagógicas que encarnen otros valores, pero este enfoque se está asegurando bastante de que no se cuestione el status quo a través de la incorporación de sus mecanismos y de sus pruebas que pues terminan, digamos, vaciando a la educación de su carácter, de su carácter transformador.
Considero que las políticas de rendición de cuentas basadas en pruebas estandarizadas han transformado la gobernanza educativa a nivel mundial. Por un lado, tienen ventajas claras, permiten medirla de manera objetiva los resultados de los estudiantes y compararlos entre países y escuelas. Dan a los gobiernos y a la sociedad información para exigir transparencia y detectar áreas de mejora, y se vinculan con agendas de modernización y con la búsqueda de equidad al establecer estándares comunes de calidad. Sin embargo, también presentan desventajas importantes, como como que es reducir la calidad educativa a resultados numéricos, dejando de lado aspectos pedagógicos, sociales y culturales difíciles de medir. Generan presión excesiva sobre docentes y estudiantes, provocando prácticas como la enseñanza centrada en el examen, y favorecen la mercantilización de la educación, ya que empresas privadas lucran con la industria de pruebas y servicios asociados. Pueden aumentar desigualdades porque las escuelas con menos recursos enfrentan mayores dificultades para cumplir con los estándares. En general, aunque estas políticas han impulsado un lenguaje global de calidad y de responsabilidad, considero que corren el riesgo de convertir la educación pública en un mecanismo de competencia económica más que en un derecho social, como lo dice la Agenda del 2030, las políticas como derecho humano y como derecho nacional del país. El reto está en equilibrar la necesidad de transparencia y mejorar con una visión integral de la educación que respete la diversidad de contextos y la formación humana más allá de las indicaciones.